Para iniciar el corte anatómico del incisivo central superior, primeramente hacemos los pasos de bajar, ¿verdad?, 1 centímetro para la raíz. Verificamos las medidas del corte geométrico. Realmente eso ya lo hicimos con la evaluación del corte geométrico. Pero utilizamos también este calibrador, ¿verdad?, en estos puntos. Esto que estoy utilizando son los puntos de caras libres, ¿verdad?, para verificar que también tenga una superficie plana en sentido mesiodistal y mantengamos la medida que teníamos de 16. Si esto está correcto con el calibrador, yo voy a marcar los puntos que no voy a tocar, que van a ser los puntos prominentes. En este caso estoy marcando puntos prominentes de caras libres, que se ubican en la unión del tercio medio con el tercio cervical. También medimos, ¿verdad?, el mayor diámetro mesiodistal, por lo cual yo voy a también marcar los puntos prominentes de caras proximales en la unión del tercio medio con el tercio incisal. Y también marcamos a nivel del eje en toda la línea cervical, es decir, caras libres y caras proximales. Una vez que realizamos esos pasos iniciales, tenemos nuestra hoja guía de trabajo. Justamente esto es lo que yo acababa de hacer, verificar el lado. Bueno, iniciamos en un derecho, eso generalmente es nuestro inicio, y controlamos las medidas del corte geométrico, ya lo habíamos hecho en la evaluación, y también en este momento utilizo el calibrador para saber que estas superficies también mantienen esa medida, no solamente con la reglita. Y luego comienzo la cara vestibular. Fíjense que existen secuencialmente los pasos. Decimos redondear aristas, que son estas aristas, ¿verdad?, que unen la superficie de cara libre con la cara mesial y de cara libre con la cara distal. Convergencia hacia cervical, tallar la convexidad de Mulreiter, distribuir lóbulos, ¿verdad?, en el ancho que establecimos en nuestra descripción, y tallar esos lóbulos. Esos pasos no se pueden alterar. Entonces, el primer inicio que vamos a realizar primer paso es el redondeado de nuestras aristas. Fíjense la colocación del trabajo. Para los diestros, la posición del bloque tiene que ser la mano, el dedo pulgar, no en el borde incisal, sino sobre, ¿verdad?, el zócalo o cerca de lo que bajamos para la raíz. La mano activa tiene que colocar un punto de apoyo en el borde incisal, ¿sí?, y nuestro cuchillo tiene que estar perpendicular a esta arista, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a realizar es un movimiento sincronizado tanto del cuchillo como de mi trabajo, es decir, en sentido inverso al que traigo el cuchillo. Todos los desgastes traemos hacia el cuerpo. Entonces, fíjense, yo presiono y voy moviendo en sentido inverso mi trabajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy eliminando la arista. Recuerdan que se habían quedado esos ángulos marcados entre las diferencias de las caras laterales. Digo caras laterales a libres y proximales. Esto es lo que queda, ¿ven? Así. Nada más. Acá queda como un renglón aparentemente que forma otra vez dos aristas, una hacia la superficie vestibular y otra a la superficie proximal. Y esto lo único que yo hago es redondear. Generalmente para redondear yo coloco en una posición del bisel opuesto a mi cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué? Para simplemente utilizarlo como una lija, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo es alisando esas aristas y volviendo a pasar. Y ven cómo queda bien redondeado. ¿Qué es importante en nuestro redondeado? Mantener esta convexidad cérvico-incisal que hemos logrado en nuestro corte geométrico. Procedo a la arista distolabial y coloco de la misma manera. Fíjense que inclino, siempre nosotros tenemos que observar lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces yo coloco de esta manera, vuelvo a colocar en forma perpendicular, punto de apoyo, siempre punto de apoyo sobre el borde incisal y hago este movimiento. Ven que yo muevo el bloque, esto no está estático, muevo el bloque de manera a que mantenga esa convexidad cérvico-incisal, ¿ven? Ahí. Como vuelvo a repetir, formo dos aristas nuevamente alrededor de este bisel o redondeado y voy a simplemente cambiar la posición de mi cuchillo. Ven cómo mando mi cuchillo en sentido opuesto, es decir, el bisel está
el sentido opuesto a mi cuerpo y hago como una pequeña, vamos a decir, alisado de la superficie. Y así queda. Se nota la zona del redondeado. Ahora bien, el siguiente paso es la convergencia de caras proximales hacia cervical. Sabemos que las caras proximales tienen una convergencia hacia cervical, ¿verdad? Que es mayor a nivel del tercio cervical que de los tercios medio incisal. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con la convergencia de caras proximales hacia cervical? Que este tercio cervical, que es plano ahora, porque nosotros dejamos una superficie plana en sentido mesiodistal, esto nosotros corroboramos y damos un puntaje, ¿verdad? Entonces, a nuestra evaluación de corte geométrico, esto va a tener ahora una convexidad mesiodistal. ¿Cómo voy a conseguir? Evidentemente, para conseguir una convexidad mesiodistal, yo tengo que trabajar hacia los ángulos, ¿verdad? Porque si trabajo en el centro, esto va a ser una superficie plana. Lo que nosotros realizamos es lo siguiente. Yo tomo el cuchillo nuevamente como si fuera que voy a redondear el ángulo, que ahora ya lo tengo redondeado, la arista ya está redondeada. Coloco en ese ángulo cervical, fíjense acá, donde es la línea cervical, y voy a realizar un desgaste como presionando más a nivel del cuello. Fíjense, ahí. ¿Ven? Voy a repetir otra vez, acá y acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Fíjense cómo aumenta, vamos a decir, como esta superficie es mayor a nivel del tercio cervical que de los tercios medio e incisal. Entonces, de alguna manera, lo que yo estoy haciendo es estrechando este diámetro mesiodistal en cervical, de manera a que aumente la convergencia de caras proximales hacia cervical, ¿verdad? Pues nuestra medida ya tenía acá 14 y acá 20. De alguna manera ya sabemos que converge hacia cervical. Se va disminuyendo el diámetro mesiodistal. Pero ahora yo saqué material. ¿Qué hago ahora? Estas aristas que quedaron sobre la superficie, yo tengo que redondearlas. Y si ustedes se fijan, aquí, esto, todo esto, porque esta superficie acá está plana, ¿verdad? Esto yo tengo que eliminar más, porque sabemos que la convergencia es mayor a nivel del cuello. Esto va a ir ahí y esto va a desaparecer. ¿Cómo desaparece? De la siguiente manera, yo comienzo a eliminar la arista, fíjense, como si estoy haciendo un redondeado de aristas. Estoy presionando desde la cara proximal ya hacia la cara vestibular. Esa arista que quedó sobre vestibular la vuelvo a redondear. Ven que estoy yo trabajando más en el tercio cervical que en los tercios medio e incisal. Eso no quiere decir que no voy a hacer mi redondeado final. Ahora hay algo muy importante. Al disminuir el diámetro mesiodistal en cervical se me queda como un exceso. Entonces lo que yo hago es redondear esta zona en la línea. ¿Ven? Saco acá, este es el nuevo lugar, vamos a decir, de convergencia de mis caras proximales. Y lo que hago después es alisar. Yo no aumento ni disminuyo. Hago lo mismo hacia distal. Todavía yo no sé si es suficiente o no es suficiente mi convergencia hacia cervical. Pero voy a hacerlo del otro lado. Fíjense, vamos paso a paso. No sé todavía si tengo que sacar más o menos. Voy a hacer lo mismo del lado distal. Entonces, vuelvo a tomar acá, fíjense cómo coloco el trabajo, como si fuera perpendicular a la superficie y presiono en ese ángulo, ¿sí? Entonces, hago este movimiento. Ahí. ¿Qué pasa? Vuelvo a señalar. El espacio o el bisel es mayor a nivel del cuello, o sea, a nivel del tercio cervical que de los tercios medio incisal. ¿Qué yo voy a hacer? Si ustedes miran así de frente, acá se ve el exceso, ¿sí? Es decir, esto me molesta para que yo pueda ver que realmente es la cara proximal la que converge hacia cervical. Entonces yo tengo que eliminar esta arista y volver a redondear este ángulo, ¿verdad? No dejarlo así. Entonces yo tomo acá, presiono, fíjense, yo presiono donde estaba la arista, así como inicialmente lo hicimos al eliminar la primera arista de nuestro, ¿ven? ¿Y qué hago? Este redondeado, fíjense que siempre lo hago en sentido cérvico-incisal, lo voy desde el cuello y subo sobre la superficie vestibular, ¿ven?
en ese ángulo, amplío de alguna manera, vamos a decir, ese redondeado inicial. Fíjense, ¿sí? ¿Qué hago siempre? Esta línea cervical redondeo. Ya no queda así cuadrado, ¿verdad? Como cuando tenía las aristas, ¿verdad? Entonces le hago un redondeado en esa posición alrededor de esa superficie proximal y vestibular. Esto está quedando en inicial, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo veo que ya hay una cierta convexidad, pero la superficie me está tocando todo en plano todavía. Yo veo que los ángulos se redondearon más y que se disminuyó el diámetro mesiodistal, pero no veo todavía una convexidad en la cual por lo menos 2 puntos tenga y esto se deslice en esa forma. Otra forma de saber que me falta convergencia cervical es colocando. Esto quiero que atiendan bien. Voy a colocar de esta forma. En forma horizontal está la superficie, ¿verdad? Del diente. Sabemos, este es el punto que yo no tengo que tocar. Utilizo mi lápiz como si fuera un compás. Inicio desde acá y voy sobre la... Ven que yo no dibujo, yo hago que el lápiz se deslice así, ¿verdad? Y la misma cosa hacia el otro lado. ¿Qué es lo que estoy viendo o qué es lo que tendría que ver? Veo que todavía en este tercio, por eso sigue plano acá mi tercio cervical, me describe una figura tipo una U cuadrada, ¿sí? Acá, sobre la superficie, sobre la unión del tercio medio y el tercio cervical. Y apenas están redondeando acá. Entonces, eso significa que yo necesito más convergencia cervical. No demasiada, sino más. ¿Por qué? Porque la U que se tiene que formar es esta. Una U que tenga una base tocando en el punto que yo no tengo que tocar, ¿sí? Y ven cómo ya disminuye de la unión del tercio medio con el tercio cervical hacia abajo. Yo estoy solamente utilizando un ejemplo, ¿verdad? Por debajo de cómo va a quedar. Pero esto van a ver ustedes cuando yo haga las modificaciones. ¿Y dónde voy a tocar entonces? Si yo veo que esto está tocando acá, casi todo el tercio cervical, ¿dónde es lo que yo tengo que tocar? Tengo que tocar acá, tengo que tocar acá. Tengo que tocar desde este hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Sobre la superficie vestibular, fíjense, hago como un pequeño bisel e integro con todo el bisel o todo el desgaste que hice en proximal. Hago como un alisado completo. Fíjense, no es que yo saqué más material de acá, ¿sí? No estoy estrangulándola a mi diente ni estoy sacando, sino que estoy trabajando sobre la superficie vestibular y sobre el ángulo, ¿ven? De manera que esto sea la parte más elevada. Entonces yo comienzo desde acá y voy hacia las caras proximales. ¿Qué va a pasar? Fíjense, yo no dibujo. Se va redondeando y ya no abarca toda esta línea del tercio medio, de la unión del tercio medio y cervical, sino que me va dejando la base de la U justo a nivel del eje, ¿sí? Entonces yo vuelvo a repetir acá, ven, apenas estoy deslizando y trabajando hacia las caras proximales. ¿Estamos? Hago lo mismo con el lado distal, coloco de esta manera, acá sobre esta parte es donde voy a redondear, acá hay una arista. Entonces yo comienzo desde cervical, ven ahí, y voy hacia la cara proximal, de esta manera. Y fíjense qué va a pasar cuando vuelvo yo a comprobar. Voy a borrar un poquito las líneas para que ustedes se den cuenta. Ese es el punto que no tengo que tocar, ese no tiene que desaparecer. Yo hago esto, coloco acá, ahí y ahí. Este lado prácticamente se me redondeó y esto se me queda así como disperso. ¿Saben por qué queda así? Por estas aristas que van formándose. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Alisar la superficie de las aristas. Fíjense cómo yo coloco para alisar el cuchillo, en sentido opuesto a mi cuerpo, el bisel, y como si fuera una lija simplemente estoy alisando. Saco acá esto, ahí, ahí. Y ahora entonces ustedes van a ver que yo no dibujo, se forma la U, ¿sí?
La U tiene que tener esta forma, así como yo les dije. La base va a tocar acá y va a empezar a disminuir hacia los lados proximales. ¿Y qué va a pasar también con nuestro tercio? Ya no es un plano, ¿sí? Ya toca en forma convexa, ya no es una superficie así que va a descansar, sino ya es una convexidad, ¿ven? Sin necesidad de que yo haga este movimiento. Este movimiento es lo que generalmente, ¿qué va a pasar si yo hago esto en forma indiscriminada? Va a aplastarme el tercio cervical, ¿sí? Otra manera de verificar que nosotros sí estamos haciendo lo correcto es que se tiene que mantener la convexidad cérvico-incisal. ¿Sí? ¿Ven cómo yo al pasar por esto de primero que yo comprobé mi redondeado, esto sigue convexo en sentido cérvico-incisal? No está una línea así recta y convergente, que es muchas veces que pasa cuando yo toco el centro de esta superficie. Aplasto esta superficie y se me queda plana. Entonces no voy a tener esta convexidad. En ambos lados tengo que ver que se mantenga la convexidad cérvico-incisal que corresponde a la superficie de este.